Como comenté la semana pasada en el tratamiento de las donaciones de los inmuebles, este expediente termina estando íntimamente relacionado con el mismo, inclusive por ello las modificaciones o esa sugerencia ingresada en comisión. Es difícil extrapolarse de ambos proyectos porque desde mi punto de vista deberían haber ingresado en un solo expediente para que tenga sentido cada uno de ellos y no en forma separada como lo ingresaron a este Consejo Deliberante y tuvimos que tratar o tenemos que tratar. Dicho esto, me voy a referir exclusivamente en esta primera parte al expediente por separado, como si no tuviésemos que tener en cuenta lo que sucedió la semana pasada. Y otra vez nos encontramos, como lo manifesté el año pasado, nos encontramos con una tasa de higiene que viene de año tras año, en más de la última década o en la última década, descendiendo en cuanto al rendimiento que tendría o el beneficio que tendría económicamente para el Ejecutivo Municipal, para los distintos ejecutivos, si uno toma como referencia el valor que se pagó en pesos y lo extrapola al valor del dólar oficial en ese momento y al valor del precio de combustible en hasta infinito. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque ya hay distintos fallos judiciales donde se estipula que es totalmente fallos favorables para los municipios contra distintas petroleras que han querido pagar menos o pagar lo mismo que cualquier otro comercio o una empresa de menor calibre en los distintos municipios. Pero ya hay fallos judiciales donde se aclara que es válido en el momento de cobrar una tasa tener en cuenta la capacidad contributiva de ese contribuyente. Obviamente estamos hablando de YPF, con una historia muy importante en la provincia de Neuquén y en Plaza Huíncul, pero nos encontramos, como digo, si vemos la tabla, y voy a hacer referencia simplemente a los últimos, al primer número del año 2015 y después a los últimos, nos encontramos que en el 2015 el valor de esa adenda, la que hoy vamos a tratar, era de 12.375.000 pesos. A un dólar oficial en ese momento de 8,99, da una referencia en dólares de 1.376.529 dólares, y si lo llevábamos a litros de combustible, que en ese momento valían 15 pesos con 51, el valor el total de litros de nafta que se podría comprar con ese valor equivalía a 798.000 litros. Esta tabla, como digo, la hice el año pasado, son datos que son corroborables, pues son todos datos oficiales que se encuentran en la web. Pero el año pasado, en el 2024, el anteaño, porque esto se votó en diciembre del 2023, la adenda anterior, fue por un valor de 235 millones de pesos, llevados a la cotización oficial del dólar en el momento que se firmó, que fue el 7 de diciembre, antes de la devaluación. Nos daba un valor de 381, el valor del dólar en ese momento era 381,30, nos daba una referencia en dólares de 616.312 dólares, ya estábamos en la mitad de lo que originalmente era la tasa, y teníamos, en ese momento, se podrían adquirir casi 595.000 litros de combustible. A los pocos días, lamentablemente, de haber firmado o aceptado ese acuerdo, vino esa devaluación profunda en el país, luego del cambio de gobierno, y en pocos días esos números cambiaron, el dólar se fue a casi 790 pesos, si tomábamos como valor de referencia en dólares ya no eran 616, ya eran 298.000 dólares, en menos de una semana se había licuado la mitad. Y obviamente pasaba lo mismo con el combustible, porque YPF obviamente no paró de aumentar sus combustibles, pasamos a poder adquirir 343.000 litros de combustibles. Ahora bien, dicho todo esto, digo, ¿qué pasa ahora? Casi un año y medio después, un año y 4 meses.
Bueno, nos encontramos que la inflación acumulada en este periodo de diciembre de 2023 a la fecha que se va a tratar este expediente, la inflación acumulada fue de 196,57%. Esa es la oficial del INDEC. Si nosotros calculamos esos 235 millones que se aceptaron en el 2023 y le aplicamos mínimamente esta inflación, hoy ese valor de referencia tendría que ser una tasa razonable, aplicando, reitero, la inflación, debería ser 696.942 millones de pesos, o sea, casi 700.000 millones de pesos, contra los 430 millones que se van a aprobar o se van a tratar, deberían ser 700 millones.